Gracias, Espíritu Santo. Amén. Le damos una fuerte ofrenda. Gloria a Dios, que el Señor nos siga bendiciendo una vez más. Amén. Vamos a estar leyendo el tema. Vamos a estar predicando un tema en este momento que lo hemos titulado Recibirán poder. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Ahí la palabra del Señor dice: mis amados hermanos, pero recibiréis poder. Amén. ¿Cuál es el título? Recibirán poder, recibiremos poder. Y aquí dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. Vamos a dejarlo ahí por este momento. Amén. Porque el tiempo avanza, mis amados hermanos, y hoy hay Santa Cena. En los significados de la palabra poder, son los que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Los voy a leer, porque esto ya lo ministramos en el primer culto. Y si ustedes pues desean escuchar el tema, ahí está, ya está en Facebook, y más tarde, finalmente va a estar en YouTube también. Amén. La palabra poder que dice que vamos a recibir significa fuerza, literal o figurativamente. Específicamente dice un poder milagroso, por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Significa capacidad, significa potestad, habilidad y potencia. Amén. Cuando hablamos, mis amados hermanos, vamos a mencionar nada más un punto rapidito de lo que hablamos en el primer culto. Mencionamos esto de específicamente poder milagroso, pero ese poder milagroso dice por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Amén. Hablábamos, mis amados hermanos, de cosas que básicamente, si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo, ustedes y yo no las podríamos vencer, no las podríamos hacer. Mencionamos un ejemplo nada más, lo que es el otorgar perdón. Entiéndase, cuando alguien quizás nos hizo algo y tal vez en el momento del furor o con el paso del tiempo, esta persona viene y mira, perdóname o perdóneme, qué sé yo, reconozco que no fue correcto lo que hice. Y si no otorgamos ese perdón, si no decimos, bueno, está bien, no tengas pena, te perdono, entonces nos hace falta recibir este poder. Bueno, más que recibir, ponerlo por obra. Amén. Pero si esta persona nos hizo y luego viene y nos pide perdón, entonces vamos a poder entregar perdón. No tengas pena, yo ya te había perdonado hace mucho tiempo. Amén. Porque para esto, mis amados hermanos, muchas veces pasa así, que alguien nos hace, y como lo hemos explicado, el entregar el perdón no es beneficio solamente para la persona que nos ofendió, sino el mayor beneficio es para nosotros, si fuera el caso, ¿verdad?, que hayamos sido ofendidos, porque el que perdona se libera a sí mismo, mis amados hermanos. Y para perdonar no hace falta, escúchenme lo que les voy a decir, que la persona que nos ofendió venga a pedirnos perdón, porque el perdón tiene que brotar de nuestro corazón. Y probablemente si en alguna etapa de la vida esta persona que nos lastimó viene y nos pide perdón, vamos a poder perdonar sin, está bien, te perdono, pero te acuerdas que me dijiste, porque eso no es perdón, eso es sacar a colación lo que pasó, y les aseguro que si eso pasa así, el problema se vuelve a armar. Amén. Está bien, no tengas pena. Esto debería de ser lo ideal. Si alguien o nosotros ofendimos, ¿verdad?, y el Espíritu nos marca el tiempo por medio de este poder que recibimos de ir a pedir perdón, pues vamos a pedir perdón. No importa si la otra persona nos perdona o no, al final ya hicimos nuestro trabajo. Pedir perdón si ofendimos. Y si alguien nos ofendió, no hace falta ni estemos esperando que la otra persona venga a pedirnos perdón, porque probablemente, si no tiene el Espíritu Santo, ni siquiera va a sentir, pero si yo no hice nada, yo soy inocente, porque ustedes y yo somos inocentes, a nuestro propio parecer, pero bíblicamente hablando somos pecadores. Entonces lo ideal sería que si yo ofendí, pues voy y pido perdón. Si alguien me hizo algo a mí, lo ideal sería que no esté esperando que ese alguien venga a pedirme perdón, porque probablemente nunca venga. Y si no viene y yo continúo esperando que me pida perdón, solo me voy a amargar. Entonces el poder del Espíritu Santo lo que hace es que nazca, que brote en mí el deseo de querer perdonar al que me ofendió.
lo perdono y todo normal. Y si en algún momento viene, mira, perdóname, pues en lo que está, yo ya te había perdonado hace años. Así. ¿Por qué no me hablabas? Porque a los enemigos se les perdona, pero nunca se les olvida el rostro. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque eso fue básicamente lo que hablamos en esto también, ¿verdad? Explicábamos que esa palabra poder, recibiréis poder, significa poder, ¿verdad? Pero hay dos poderes, mis amados hermanos, que la Biblia nos muestra que a ustedes y a mí nos son necesarios, nos son importantes saberlos y aplicarlos. Y uno es el poder, lo mencionábamos para, valga la redundancia, poder vencer al mundo, el sistema del mundo. El mundo, mis amados hermanos, literalmente, ¿qué es lo que nos ofrece? Ahorita en los países más grandes están ofreciendo cuentazos entre ellos, mis amados hermanos. Y aunque nosotros digamos, pero ¿qué problema me importa a mí o qué problema me va a causar con que Estados Unidos esté peleando con otros países? Sí nos causa problemas, mis amados hermanos. Entonces, eso es lo que el mundo está ofreciendo ahorita. Amén. Problemas. Pero dice acá la Biblia que Dios nos dio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de poder, de amor, gracias, y de dominio propio. ¿Decimos amén? Entonces, este poder, como lo decíamos en el primer culto, es la misma palabra que aparece acá. Recibiréis poder. Es la misma palabra. Y aquí está hablando de que el espíritu que el Señor nos ha dado tiene poder. ¿Pero poder para qué? Para vencer al mundo. Para que no andemos, mis amados hermanos, actuando en el nombre de Jesús como actúan las personas del mundo. Algo se tiene que ver en nuestras vidas de que somos diferentes. ¿Decimos amén? Pero es ese algo en el que se tiene que ver que somos diferentes, no lo vamos a marcar nosotros, porque yo cuando tomo té, yo paro el dedito. Ay, yo no lo voy a parar. Amén. No se va a marcar con cultura o con educación o con estudio, se marca por el poder del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Lo otro, esto ya lo hablamos en el primer culto, por eso voy rápido, es que dice que también esta palabra poder que aparece acá, solo voy a leer los que están en celeste, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esa palabra, poder, es la misma, mis amados hermanos, de recibiréis poder. Nos dieron un espíritu que tiene el poder de vencer al mundo. También tiene el poder de amarnos a nosotros mismos y el poder de poder vencernos a nosotros mismos en el dominio propio. Pero acá también tiene el poder de sanar. Amén. Mencionábamos esto en el primer culto, de que muchas veces tenemos, mis amados hermanos, enfermedades literales, pero muchas veces hay enfermedades en el alma. Amén. Enfermedades en el espíritu, y este poder nos lo ha dado el Señor por medio del Espíritu Santo. Explicábamos, esto sí lo es necesario repetirlo, de que ese poder, mis amados hermanos, ustedes y yo ya lo recibimos. ¿En qué momento lo recibimos? Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor. Le abrimos el corazón al Señor, porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos pecadores. Y cuando uno reconoce su condición de pecador, lo primero que hace, pero Señor, reconozco que soy un pecador, te abro las puertas de mi corazón. Eso que todos debemos de haber hecho ya, no hubiera acontecido sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es echar mano de ello, disfrutarlo, mis amados hermanos. Es como, por ejemplo, que alguien logre con la ayuda del Señor construir o comprar su propia casa. Aquí están las llaves, ya la tiene, ya es de él o de ella, pero nunca va a entrar. ¿De qué sirve? O nunca la va a alquilar, o nunca va a hacer nada con la casa. Pues no sirve de nada, ¿verdad? Igual es en este punto. El poder ya lo tenemos, mis amados hermanos. Lo que hay que hacer es ejecutarlo, ejercitarlo. ¿Decimos amén? Entonces, cuando venga el deseo de querer satisfacer algo que el mundo nos ofrece, recordemos que ya nos dieron poder. ¿Para qué? Para no ceder. Si viene algún tipo de enfermedad, sobre todo, mis amados hermanos, enfermedades en el alma, busquemos la presencia del Espíritu Santo. Vean, no es por nada, pero qué bonito, qué rico estuvo el culto de intercesión ayer. Amén. Entonces los invito, si tienen tiempo para venir. La pastora va a estar diciendo qué días son. Amén. Pero qué rico estuvo.
Amén. Entonces, ustedes y yo, por más bien que digan, no, yo estoy bien, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Bueno, avancemos. Y aquí vamos a empezar con ustedes en este culto. ¿Qué más nos da el poder del Espíritu Santo? Si leyeran los significados, dice que nos da también capacidad y nos da habilidad. ¿Decimos amén? Miren, aquí lo podemos tomar como decíamos, lo podemos tomar en lo espiritual o en lo literal. Amén. Amén, mis amados hermanos, ¿están conmigo? Veamos. El poder del Espíritu Santo nos da capacidad. Anda una mosca por ahí rondeando. ¿Quién anda? Entonces dice acá Mateo 25:15, a uno dio 5 talentos. Amén. Y a otro 2. Y a otro 1. ¿Decimos amén? Y aquí está el punto. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Al que le dio 5, yo creo que esto es bien sencillo de entenderlo. ¿Por qué le dio 5? Porque tenía capacidad, mis amados hermanos. Ya ustedes y yo sabemos el contexto. Esto no se los estaba regalando. Amén. Se los estaba dando para que el reino de los cielos, el reino de Dios fuera multiplicado. Porque esta es una parábola, mis amados hermanos. No está hablando literalmente de que, bueno, como lo que hicimos la vez pasada nosotros, ¿verdad? Que muchos se comieron los talentos. Pero bueno, es otro tema. El punto acá es que esto es figura de que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo en particular. Amén. ¿Alguien me puede decir qué le ha entregado el Señor como algún talento? Saber cocinar. Por ejemplo, ¿verdad? Saber cocinar. Yo les he dicho a los que les he dicho, y cuando manda Jesús hace esas tortillas con carnita que venden allá en 5 pesos, que no sirven. No he probado carnitas tan ricas como esa. Amén. Sabe cocinar. Y si las hace el pastor, mejor ayudemos. Amén. Entonces a ella le dio el talento de saber cocinar. ¿Qué debería de hacer con su talento si el Señor se lo dio? Ponérselo al servicio al Señor. Pero si el Señor se lo dio y lo menos que hace ponerlo al servicio, mejor ni hubiera hablado y seguiría sobre. Entonces, ¿qué está haciendo con el talento que Dios le dio? Enterrándolo. Porque eso fue lo que pasó ahí. Amén. Ya dijimos, hermana Jesús, ¿cómo está molestando? Porque esto fue lo que pasó acá. Al que le dio 1, dice que tuvo miedo y lo enterró. ¿Y qué hizo cuando el Señor vino a pedir cuenta? Siervo inútil e infiel. Aquí, como repito, esta es una parábola. Habla de talento, pero no es un dinero, sino le dio algo en particular, mis amados hermanos. ¿A ustedes qué les habrá dado el Señor? A mí me dio el talento, dicen, para conquistar hermanas. Que me reprendan, ni un amén. ¿A ustedes, mis amados hermanos, qué les dio? El talento de servir. El talento de servir. Y como dice aquella, ¿y de qué está lento? Está lento, lento. Nos dio a cada uno un talento, ¿sí o no? ¿Qué están haciendo con su talento? Porque les dio, dice la Biblia, según su capacidad. Yo me puse a pensar en estos días, mis amados hermanos, y el Señor a mí, pues por pura misericordia, ¿verdad?, me dio algún talento con la música. Y yo dije, ¿y qué estoy haciendo con el talento? Entonces agarré el teclado y dejé el trabajo, dejé la carpintería. Entonces no sé qué vamos a comer ahora. Y me puse a ensayar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puse a pensar, cuando el Señor me dio algo y no he ensayado. ¿Tengo qué? Porque ¿para qué se los dio? Para multiplicarlos. Entonces ustedes sabrán qué talento el Señor les dio, pero no se los dio para su propio beneficio, porque al final ustedes y yo vemos que cuando el Señor decide regresar, Él pide cuentas de los talentos que le dio según la capacidad. El que le dio 5, ¿cuánto le devolvió? ¿Cuántos? 10.
El que le dio 2, 4, y el que le dio 1, tuve miedo. Miren, es que a veces somos así como ese, hermano. Le dice, tuve miedo, le dice, porque sé que eres un Dios, un Señor que recoge en donde no sembró, le dice. Ya sabía de que le tenía que devolver algo. Inútil e infiel, échanos las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera son la gran tribulación, mis amados hermanos. Se quedó a la gran tribulación. ¿Por qué? Puede ser por miedoso, porque lo que Dios le dio no lo multiplicó, por miedo. Entonces a cada uno de nosotros Dios nos dio algo. Amén. Y tal vez ustedes podrán pensar que esto no es así, pero a muchos el Señor les dio el don del silencio. Calladitos tienen más pegue, porque abren la boca, mis amados hermanos. Mejor calladitos, aunque no lo creamos, pero el guardar silencio, mis amados hermanos, es muy importante. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que ver, mis amados, esto de la capacidad. ¿Por qué? Miren, es como les digo esto, más o menos ahí. Ustedes y yo tenemos sueños. Sí, pastor, apúrese. Planes, metas y cualquier cosa semejante. Poco a poco en el caminar las vamos a ir logrando. ¿Amén? Pero es que no logro qué cita agarrar para poder explicar. Pero nos metemos a problemas, mis amados hermanos, cuando no tenemos la capacidad de desarrollar o de multiplicar o de hacer algo y nos metemos a hacerlo. Amén. ¿Qué es lo que Dios permite en ese proceso con esta capacidad? Que conforme nuestra capacidad se vaya multiplicando, conforme vayamos multiplicando los talentos, entonces Dios nos va a ir dando a su tiempo la realización de esos sueños, de esas metas, de esos planes. Amén. Pregunto, así sinceramente, ¿a cuánto les gustaría viajar a Cancún? Está bien, amén, ahí está bien, gloria a Dios. Solo Emerson o ustedes también. No, pues también Cancún no es mía y el Chaquito el tesoro. Pues sí, cada quien tiene su sueño, ¿verdad? ¿Será fácil? ¿Será solo, ve a Cancún, ahorita me voy? Sáquese la otra no. ¿Será solo así de decir me voy? No, hay que planearlo. Lo primero que harían, ¿qué sería? Ahorrar. Después, me aparece una mi pinturita por ahí, para que me la compro. Y cuando en Cancún, nunca, mis amados. Amén. Entonces, conforme vamos multiplicando lo que Dios nos ha entregado, así se van cumpliendo y vamos viendo realizadas nuestras metas. Pero el problema está en que no tenemos la capacidad, no tenemos el ahorro, no tenemos los medios y nos metemos. Y a eso se le llama deuda. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo algo, mis amados hermanos, que no tenemos la capacidad para adquirirlo. Y luego, con el paso de los años, nos resulta quitando aquello que no pudimos pagar. ¿Por qué? Porque nos metimos antes de tiempo a algo que no teníamos capacidad. Entonces a cada uno de nosotros, espero yo estarme dando a entender, hermanos. ¿Me voy dando a entender? El Señor nos ha dado talentos, pero no sirven de nada si no los ponemos al servicio del Señor. Yo les he contado, mis amados hermanos, por lo menos 2 testimonios de gente que le pedía al Señor un carro y el Señor le dio su carro, y el primer fin de semana, cuando ya tenía su carro, lo que dijo: pastor, no voy a llegar porque me voy al puerto. No sé qué les gusta del puerto, hermano, así que viaje más feo. Y yo que lo iba a invitar, pastor, pues ya les dije. ¿Y qué pasó? Se murieron. Otro pastor allá en Costa Rica también tenía una oveja que le decía al pastor: pastor, cuando yo tenga mi carro, yo lo voy a llevar a donde usted quiera ir a predicar. Le dieron el carro y ¿qué creen que pasó? Se fue de la iglesia.
El apóstol Germán nos contaba un testimonio de que allá en Honduras, dice que cuando él empezó había una familia que venía de lejos y eran constantes. Y le pedían al Señor un carro para poder estar en la iglesia. De repente, llegó el primer domingo, dice, y los hermanos no llegaron. Llegó el segundo culto y no llegaron, y así sucesivamente, cuando ya después de varios cultos de ausencia, entonces él los llama, miren mis hijos, ¿y qué pasó? Es que mire, apóstol, como usted sabe, el Señor nos dio nuestro carro, y ahí el lugar donde está la iglesia es muy peligroso, nos lo pueden robar. ¿Qué puede pensar uno de eso, hermano? Cuando no tenían carro, ahí estaban en la iglesia. Y cuando ya les da su talento, lo esconden. ¿Me voy dando a entender, hermano? Démosle una fuerte ofrenda de palmas. Bueno, entonces espero haberme dado a entender con este punto. Nuestros sueños, planes, todo lo que anhelemos, lo vamos a alcanzar. Pero primero tenemos que crecer nosotros. Imagínense, así de ilógico es, alguien que, igual, sigo con los carros, alguien que quiere un carro y no puede manejar, ¿para qué lo quiere? Para pagarle a alguien que se lo maneje. Mejor que pague este hermano maco, hermano. ¿Decimos amén? No, mejor aprendo, pastor. Apréndame. Vean eso, espero de verdad, es que yo siento como que no nos conectamos. ¿O sí o no? Sí nos conectamos. Gloria a Dios. Éxodo 35:30, vean, esta es interesante. Porque dice que le dio capacidad, pero también le dio habilidad. Entonces, mi amado hermano, averigua, pídele al Espíritu Santo que te revele cuáles son tus talentos. Porque más de algo, el Señor nos ha dado, nos ha entregado. ¿Decimos amén? Entonces pongámoslo al servicio del Señor. Porque para eso fue que lo dio, para servirle a Él. Yo fui en una oportunidad a una actividad allá a El Salvador y nos dieron comida, mis amados hermanos, comida de restaurante, o sea, esa comida así algo finita, ¿no? Y averiguando de que la comida estaba rica, y yo me puse a preguntar que quién era el cocinero. ¿Y qué creen que me dijeron? Es un chef, que el chef es de la iglesia, y cuando había ese tipo de actividades de fin de semana, él cocinaba para las actividades de la iglesia, y su trabajo lo dejaba a un lado. Y miren qué comida más rica nos estaban dando. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si tenemos algún talento, pongámoslo al servicio del Señor. ¿Sí me escucharon o no? Pongámoslo al servicio del Señor. Y se van a dar cuenta que Dios... ¿Qué es lo que hizo el Señor? Cuando vio que este que tenía 5 lo había multiplicado, ¿qué fue lo que le dijo al que no multiplicó el 1 que le habían dado? Quítenselo. Miren qué tremendo, quítenselo. Porque aún lo poco que tengas se te será quitado, dice. ¿Y a quién se lo dio? ¿Por qué no se lo dio al que tenía 4? Porque si se lo da al que tenía 4, iba a tener 5, y cuando lo multiplicara, ¿cuánto iba a tener? 10. Pero se lo dio al que tenía 11. ¿Por qué? Pero al que tenía 10, le dieron ese, llegó a 11, y si lo multiplicaba, no iba a tener 10, iba a tener 22. O sea, el Señor es bueno para los negocios. Sí, aunque ustedes no lo creen, si no, así dice la palabra, que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Tengo que tener un trabajito para mí. ¿Tiene? La mies es mucha. ¿Y los obreros son pocos? Son pocos. Amén. Hay trabajo en el reino, mis amados hermanos. Lo que pasa es que nosotros agarramos nuestros talentos, y como lo hablábamos en el primer punto, el primer culto, y los ponemos al servicio del mundo. Nos seducen las cosas del mundo, y si los pusiéramos para la casa de Dios, se van a dar cuenta de este otro punto. Bueno, estamos dentro de lo mismo, ¿verdad? Capacidad y habilidad. Pero escuchen esta cita. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿verdad? Esta toca, ¿verdad? Éxodo 35:30. Vean qué interesante. Acuérdense, por favor, o no se nos olviden, de que estamos hablando del poder que recibimos cuando viene el Espíritu Santo. Ya, el Espíritu Santo ya vino. Entonces este poder ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar los talentos y multiplicarlos. ¿Decimos amén? Miren, por ejemplo, cuando se proclamó año de la reivindicación, ¿se acuerdan ustedes quién fue el primero que empezó a hablar de la reivindicación? ¿Quién fue?
ese fue el mes pasado. Ay, hermano. Fue Mario. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque cualquier otro año de reivindicación, vamos a ver qué nos dice el pastor. No, si es año de reivindicación, no es para que estén esperando a ver qué dice el pastor, es para que cada uno empiece a buscar, mis amados hermanos, su propia reivindicación. Y a mí me sorprende, mis amados hermanos, porque ayer hablaba con la pastora y ella me decía que el Señor me estaba reivindicando. Y hoy en la profecía el Señor me decía lo mismo. Me dijo siervo mío, ¿verdad? Para mí, ¿va? Vean pues, y dice acá, Éxodo 35:30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de ¿qué dice? ¿Y de qué estamos hablando? Del poder que recibimos cuando viene el Espíritu de Dios. Entonces el Señor agarró a Bezaleel y lo llenó de su Espíritu, pero no lo llenó solo porque sí. Vean, lo vamos a resumir. Ustedes ahí tienen en la pantalla la escritura para que no vean que yo me estoy inventando cosas, pero es que el tiempo a mí ya me avanzó. Pero básicamente lo llenó de su Espíritu con un montón de cosas más. Dice aquí ciencia y en toda arte, inteligencia, sabiduría. ¿Cómo lo estoy leyendo? Para trabajar, dice. ¿Para qué lo llenó de su Espíritu? ¿Y qué entienden ustedes por trabajar, hermano? Pasar las 24 horas en la cama, pastor, ya que es trabajo más duro. ¿Eso es trabajar? ¿Necesitamos lleno del Espíritu para trabajar? No, pastor, si yo soy pila, ¿sí? Sí necesitamos. Amén. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, que necesitamos la llenura del Espíritu para trabajar. Estamos hablando de habilidad. Lo llenó de capacidad y habilidad. Pero sigamos, ahí está toda la lectura. Sigue diciendo el versículo 33: y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera para trabajar. ¿Qué dice ahí? ¿Sí están conmigo, hermanos? Aquí yo siento que yo estoy un poco sordo. Para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Decimos amén? Ahora digan, ¿qué entienden ustedes por eso? Labor ingeniosa. Ahí sabe, para todos esos ingeniosos, saben qué es. Ni ninguno. Es que no dice. Bueno, sabemos que todo esto, cuando leemos el contexto, el Señor lo llenó de su Espíritu para que empezaran a edificar el tabernáculo. Pero no agarró a cualquiera. Agarró a este hombre llamado Bezaleel y lo llenó de su Espíritu para trabajar en toda labor ingeniosa. En otras palabras, mis amados hermanos, le dio de ese Espíritu para que pusiera a trabajar el hámster, el cerebro. Amén. Y vamos a resumir así, ver de qué forma, aunque este fue para el tabernáculo, ¿verdad? Pero para nosotros, ver de qué forma se podía ganar la vida. Una labor ingeniosa. Yo he conocido, mis amados hermanos, gente que hace pan. Amén. Yo también hago pan, pastor, toda la noche cuando voy a la cama. Pan. Y se inventan que palomitas, que besitos, que panadería, pastor. Y hacen con la masa un montón de cosas, mis amados. Y ahí va la gente a darme un besito. Ya la esposa del panadero, ¿qué está pidiendo? ¿Me voy dando a entender? Es que yo siento como que no, pero bueno, espero que sí. Trabajo el Espíritu de todos modos. Amén. Labor ingeniosa. Yo a veces, miren, me pongo ahí con los pedazos de madera que tengo tengo que cuidar porque no la pastora los agarra para la leña. Y cuando yo voy a trabajar y voy a buscar las patas de las mesas, ardiendo, ¿no? Si está por ahí, ya saben que es verdad. Entonces me pongo ahí y empiezo a ver los palos. ¿Qué puedo hacer? Ya sé que puede ser unas tortugas. 5, unas tortugas. Ni sé por qué hay 5 tortugas, pero yo dibujé 5. Después me dijeron es que una se llama Jenica. Jenica. ¿Me voy a entender, hermano?
algo así, no se lo entiendo. Es que miren, pues es cuestión de que ustedes se sienten a meditar. Bueno, si están viendo, bueno, la situación, la gente dice que está difícil. Yo soy creyente, tengo talentos, el Señor me ha dado de su espíritu, me voy a sentar un ratito, voy a pensar, ¿cómo me puedo ganar la vida? Soy bueno para hacer maceteros. Entonces empiezan a hacer sus maceteros. ¿Y qué creen que va a pasar? Se van a vender. Amén. Pero este macetero lo va a poner un pelito aquí. Por ese pelo lo van a comprar. Mire, y después no tiene uno con pelito, ya se lo pongo. Labor ingeniosa, algo el Espíritu nos va a dar según nuestra capacidad. Pero ¿a cuánto no nos gustaría la capacidad de 10 talentos? Van a crecer entonces. Pastor, yo solo tengo la de 1, multiplíquelo entonces. Luego va a tener 2 y conforme lo vaya multiplicando, cuando venga a ver. Por ejemplo, si lo que quieren es su casa, yo le echo el ojo al bloque que está en la iglesia. Bueno, háganlo trato. ¿Me voy dando a entender? Con algo se empieza, labor ingeniosa, según la capacidad. Porque si ustedes y yo andamos buscando el momento oportuno no llega, uno lo crea. Amén. En la cocina, vieron que allá se vende esto, le voy a poner esto y un perejil. Pero el perejil lo compra, mi hermano. Amén. ¿Sí? ¿Va que ustedes saben? Pero eso, ¿cómo se logra? Con la llenura del Espíritu Santo. Si no va a mandar a ustedes, ay Dios mío, no hay trabajo, ¿y qué hago? Llenura. ¿Qué horas son, mis amados hermanos? ¿Y no traen el reloj? Las 12 son ya. Bueno. ¿Me di a entender? Es que esos amén no me convencen, hombre. ¿Me di a entender? 12 menos 5. Bueno, tengo 5 minutos más. Pero es que miren, el otro fue algo chistoso. Aquí ya se me ponen serios. ¿Por qué? Porque aquí, mis amados hermanos, este poder que nos da el Espíritu Santo es una potestad, escuchen bien, quiero dejar un equilibrio, para poder ordenarle, digámoslo así, al reino de las tinieblas. Está lo que es la autoridad o el poder dunamis y el poder exousia. La exousia es para destruir, pero el dunamis es para ordenar. Amén. Entonces con la exousia, que también es una autoridad que se nos ha sido dada, es para destruir las artimañas del enemigo. Pero la potestad dunamis es para ordenar. ¿Decimos amén? Bueno, entonces la palabra recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Es una potestad que se nos ha dado, es una autoridad, es un carácter, digámoslo así, de que yo digo y las cosas se hacen. Pero no se trata de aquí, en lo terrenal, sino en lo espiritual. De que yo me pongo a orar y el reino de las tinieblas, pues sabe que tengo la potestad, tengo el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús tienen que retroceder. Esa es la potestad que nos da. No para estar mandando y gritando aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 7. Esta palabra potestad es la misma palabra de recibiréis poder, dunamis, es la misma. Solo que aquí no aparece como poder, sino aparece como potestad, pero es la misma. Ustedes pueden ir a investigarlo en la concordancia Strong. Dice acá, Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Respóndanme. Les preguntan a ustedes esta pregunta. ¿Qué responden? ¿Nombre de Jesús?
Pónganle 0, dijo Chavo. El que vino fue el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién le dio esa potestad? El Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es que cuando ustedes ven el versículo del capítulo 3, dice que había un cojo ahí, llamado el cojo de la hermosa, ¿verdad? Y ahí aquí está la cita. No, no es esta. Tampoco. Aquí está. Le dice el apóstol Pedro, el apóstol Juan: no tengo plata porque no oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El asunto es que el hombre se levantó, amén, y entró al templo a alabar a Dios. Eso pasó en el versículo 3. En el capítulo 4, en el 3 pasó esto que les acabo de leer. En el capítulo 4 se ponen ellos a predicar y salvan 5,000 almas. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, cuando ven lo que ellos están haciendo, los fariseos, los maestros de la ley, se enojan y los agarran y los meten presos. Y les preguntan: ¿con qué potestad hacen ustedes esto? ¿Quién les dio permiso? ¿En nombre de quién lo hacen? ¿Qué podían responder? En nombre del Espíritu Santo, con el poder que nos da el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que lo que ellos estaban haciendo acá no era cualquier cosa. Estaban predicando y salvando 5,000 almas. Estaban haciendo milagros, liberando lo vamos a empezar hacia un enfermo. Más que sanándolo, liberando. O sea, a potestad para poder ordenarle a las huestes y potestades de parte del reino de las tinieblas que retrocedan, que dejen de estar molestando. ¿Por qué? Porque en esta casa, amén, en su casa, en nuestra casa, está el poder del Espíritu Santo, que ya lo recibimos. Pero muchas veces, mis amados hermanos, ¿qué nos pasa a nosotros? Tal vez un mal comentario que yo era una mi publicación ya me puso triste, mejor la borro. Y hubo un comentario, mis amados hermanos, ya nos puso en depresión. Alguien nos hizo por ahí caras y ya estoy yo todo triste. Ay, mejor ya no salgo. ¿Es esa la potestad que nos han dado? No es de irnos a pelear con nadie, ¿verdad? Sino es, mis amados hermanos, de saber que tenemos autoridad sobre esas cosas. Pero que si nos estorban es porque nos dejamos, porque lo permitimos. Pero pónganse ustedes, párense firmes, y ¿saben qué va a pasar? Van a dejar de fastidiar. Amén. Lo van a intentar. ¿Por qué? Porque el diablo al final es diablo, ¿verdad? Y como lo hizo con el mismo Jesús, y no puede por un lado, dice que se fue, pero buscando otra oportunidad para estorbarlo. Entonces, si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Pero como tenemos la potestad, como dijo aquel corito, que digan y que hagan lo que hagan. ¿Qué importa qué? Ay, Dios, corito. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, ¿tenemos potestad, sí o no? Pero vean para qué se nos dio esa potestad. Dice acá, Hechos capítulo 26, versículo 18: para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan, escuchen por favor y vean, de la oscuridad a la luz. Les coloqué, no sé si 3 o 2 versiones en esta misma cita. Del dominio, dice esta versión, de Satanás al dominio de Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Misma versión, misma cita, diferente versión. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Les coloqué para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Qué dice aquí que es potestad? Hermanos, ahí está en la pantalla. Dominio. ¿Y aquí? Potestad. Entonces, ¿para qué nos han dado potestad? Para que salgamos del dominio de Satanás, mis amados hermanos. ¿Me voy dando a entender? Quisiera seguir, pero ya tengo la presión, la Santa Cena. Para que reciban por la fe, dice, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a dejar este punto por lo menos. En Hechos 26, 18,
Es la misma, diferente versión. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Entonces, estamos hablando de potestad. La palabra potestad, ya viendo las versiones, es dominio u obediencia. Dominio o sometimiento. Así dejarán de someterse a Satanás y empezarán a someterse a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta para qué, mis amados hermanos, esta potestad que se nos ha sido entregada? Hermanos, ¿están conmigo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta para qué es esta potestad? ¿Para qué es? ¿Para qué? No sé, pastor, pero para algo bueno va a ser. Es para que salgamos, mis amados hermanos, del dominio de Satanás. Es para que logremos nosotros identificar, por ejemplo, bueno, estoy triste, pero la Biblia dice que hay una tristeza del mundo y una tristeza de Dios. Entonces, con esta potestad yo diciendo, esto no es de Dios. Entonces empezar a salir de ese dominio y dejar de estar triste por cualquier cosa. Ese es el ejemplo que se me ocurrió ponerles ahorita. Amén. Pero bueno, tengo que terminar. Bueno, avancemos, mis amados hermanos, porque voy a terminar mejor. Y por último, esa palabra poder, que recibiremos poder cuando venga el Espíritu, significa, o mejor dicho, son recursos, más que su significado. Bueno, lo voy a leer. Acción y efecto de recurrir, dice, medio de cualquier clase que en caso de necesidad sirve para conseguir lo que se pretende. Entonces, ¿qué son los recursos? Es un medio, es una fuente, es una forma de hacer las cosas para obtener lo que uno desea. ¿Amén? Bueno, perdónenme por estar copiando, pero voy a avanzar porque quiero terminar. Aquí en Apocalipsis 18:3, aunque escuchen bien, para que no nos confundamos, ahí está hablando de Babilonia, mis amados hermanos. Amén. Pero me llama mucho la atención que esta palabra potencia es la misma, utiliza la misma palabra de poder, amén, de cuando recibimos poder del Espíritu Santo. Entonces lo único que quiero ver es que dejarles en su corazón es esto. Dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia. Amén. Eso es lo único que vamos a ver, porque ahí está, de que hay provisión, mis amados hermanos, por medio de ese poder. No es, en esta cita en particular, no es el poder del Espíritu Santo, pero la palabra que se relaciona con el poder sí es la misma. Aquí está hablando de un poder, del poder de Babilonia. Amén. Pero esa palabra, repito, es la misma palabra del poder del Espíritu Santo, y lo que esto nos demuestra es que donde está esta potencia, donde está este poder del Espíritu Santo, hay recursos. ¿Y qué es un recurso, mis amados hermanos? Es un medio, ¿para qué? Para poder uno alcanzar aquello que desea. Entonces, mis amados hermanos, si muchas veces no alcanzamos ni lo que nosotros deseamos, es porque tenemos que escudriñar cómo está en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta que el poder del Espíritu Santo, con esto termino, esta es la misma cita, solo que es otra versión, no está vinculado solamente a cosas espirituales, también está vinculado a cosas materiales? Porque recordemos que escrito está que cuando el Señor Jesús vino a traer vida y abundancia, vida espiritual y abundancia para la vida que llevemos aquí en la tierra. Entonces lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, si de alguna forma no estamos llevando la vida que quisiéramos, llenémonos del Espíritu Santo. Amén. Busquemos al Espíritu Santo de tal forma que vamos a encontrar la provisión, vamos a encontrar la autoridad, la potestad, para que todo lo que nos pueda estar estorbando, que no sea de parte de Dios, pues que huya. Y si yo tengo dudas de si esto es de Dios o no es de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta, pero no nos va a dejar solos. Decimos amén. Amén y amén. Te ponen la fuerte.